Muchas gracias por conectarse hoy temprano, por todos los que son puntuales a este webinar, en donde hablaremos de uno de los elementos que consideramos más importantes en el mundo de la protección de activos cibernéticos, que es el tema del SOC as a Service. Yo soy Hernando Segura, soy el CEO y fundador de ATI Cyber, una empresa dedicada a la ciberdefensa, y con nosotros además están presentes desde Israel Dudu Jansensen, que es socio fundador de ATI Cyber, y Melina. Melina es la persona que se encarga de todo el proceso de colaboración entre, quise decir Cerebro. Cerebro es la empresa Israel que está con nosotros. Melina y Dudu. Melina es la que coordina todos los esfuerzos de Cerebro en Latinoamérica. Entonces es un placer para nosotros poder compartir con Cerebro hoy en esta mañana, y ellos son los que van a mostrarnos ahora más adelante el funcionamiento de la solución de SOC as a Service de Cerebro. Ellos están, como les digo, desde Israel. Son ¿cuántas horas? Como 9 horas adelantadas. Entonces, buenas tardes, Dudu y Melina. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Solamente Roberto, Carolina, me confirman que se vea bien mi pantalla y que se escuche bien mi sonido. Sí, todo perfecto. Y te escuchas perfecto. Perfecto, buenísimo. Entonces, vamos a comenzar ahora. Entonces, efectivamente, vamos a hablar del tema de SOC as a Service. SOC significa Security Operations Center, es una terminología que existe ya hace algunos años. Sin embargo, ha tenido una evolución muy fuerte en los últimos tiempos, fundamentada principalmente por la gran cantidad de nuevos ataques cibernéticos que se han venido desarrollando en todo el mundo. En este momento me está llegando una notificación de un ataque muy violento cibernético a la Universidad del Bosque de Colombia, en donde el mensaje que me está llegando es de una persona que trabaja en la universidad, según parece. Sin embargo, todo el mensaje está siendo suplantado por uno de los atacantes, y es hasta una burla le están haciendo a la universidad. Entonces, esto está ocurriendo hoy en la mañana como primer aviso, una universidad importante en Colombia. Entonces, estos elementos que están ocurriendo en el mundo de la defensa de los activos cibernéticos han causado que tengamos que establecer mecanismos mucho más robustos y eficientes para la protección de todo nuestro ambiente digital. Y el SOC as a Service es uno de los elementos más importantes dentro de estas iniciativas. Primero, presentando a ATI Cyber, yo siempre presento esta filmina que coincide nuestros valores con los principios de ciberseguridad. En ATI Cyber nosotros mantenemos altos índices de confidencialidad con nuestros clientes, somos muy íntegros y estamos siempre disponibles. Disponible significa, por ejemplo, en un proceso de contención de ataque que tuvimos hace algunas semanas, el primer aviso que se nos hizo de nuestro cliente fue el Jueves Santo, iniciando la Semana Santa a las 8 de la mañana. El cliente estaba siendo atacado por una iniciativa bastante agresiva adentro de su ambiente, y ese jueves a las 8 de la mañana fuimos notificados, y ese mismo Jueves Santo a las 10 de la mañana teníamos ya el equipo trabajando con nuestro cliente. Entonces, la disponibilidad me parece fundamental en todos los procesos que tienen que ver con la protección de los activos digitales de nuestros clientes. Y esta filmina a mí me gusta mucho. Fue tomada por la gerente general de una de las empresas más importantes de Israel, que se llama ELTA. Ella es además una piloto. Pero el texto que está aquí a la derecha es lo que me parece más importante. Dice, cuando yo vuelo he aprendido que la falta de cuidado y la sobreconfianza son usualmente mucho más peligrosos que deliberadamente aceptar riesgos. Y esto lo dijo Wilbur Wright, uno de los padres de la aviación moderna. Él lo que dice es que es más importante o más seguro aceptar los riesgos, entender que habrá riesgos, y en nuestro caso, en el mundo de la ciberdefensa, vulneraciones, que ser sobreconfiados y tener falta de cuidado. Esa es una de las normas fundamentales de los principios de la ciberdefensa que vamos a entender ahora más adelante. Y por ahí quiero comenzar en hacer una diferenciación entre lo que es la ciberseguridad y la ciberdefensa. La ciberseguridad, que nos ha venido acompañando hace muchos años,
desde que aparecieron los primeros virus o las primeras vulneraciones a finales del siglo pasado, habla de que vamos a asegurarnos. Esa es la seguridad o la ciberseguridad. Significa coloquemos elementos alrededor nuestro para impedir ataques e impedir accesos ilegítimos. Entonces, la ciberseguridad, que es importante, se basa fundamentalmente, sin embargo, en la adquisición de productos y servicios. Es decir, compremos un antivirus, compremos un firewall, instalemos una solución para asegurarnos. El resultado final de la ciberseguridad por sí sola es muy complejo, porque usualmente agregamos elementos uno sobre otro y en muchas ocasiones la eficacia se disminuye. Por muchas razones, fundamentalmente es porque cuando aumentamos la complejidad de lo que estamos adquiriendo de productos y servicios, administrar esa complejidad es bastante difícil. Entonces, encima de la ciberseguridad, un escalón para arriba, está la ciberdefensa. La ciberdefensa, si lo ven, tiene una premisa básica diferente de la ciberseguridad. La ciberseguridad dice, asegurémonos para que nadie nos ataque. La ciberdefensa dice, seremos vulnerados. En algún momento, de una u otra forma, alguien será exitoso en penetrar a nuestro ambiente y vulnerar nuestros sistemas. Entonces, la ciberdefensa se basa en la premisa distinta de que debemos comprender el impacto de ese ataque en la continuidad de negocio y, por lo tanto, planear alrededor de esa posible vulneración para que ese impacto sea mitigado. Ese es el modelo moderno de la ciberdefensa. De una u otra forma vamos a percibir una vulneración, un ataque, una penetración de un software malicioso. ¿Cómo hacemos para disminuir el impacto de ese ataque? Y los mecanismos de alerta temprana, como los de SOC, que es lo que vamos a ver hoy en esta charla, es uno de los elementos más importantes para mitigar un ataque que ya sucedió o que está en vías de suceder. Y de eso es lo que vamos a conversar hoy. Esta fotografía que se la pedí prestada a Esteban Jiménez, mi socio, la presentó él en una de sus reuniones. Nos muestra una plaza muy bonita, posiblemente es en Europa. La plaza está rodeada por un gran muro de 4 o 5 pisos que posiblemente no deja pasar o impediría el paso de un atacante externo. Si lo queremos ver como un símil, esta plaza es como si fuera un firewall. Entonces el firewall intenta establecer mecanismos para que nadie ingrese afuera del perímetro. Y aquí adentro lo que ocurre es que hay un montón de gente deambulando y puede libremente trasladarse de un lado a otro. Y aquí en el centro hay algo que uno pudiera decir, tenemos algún core o algún eje central asegurado que, digamos, pudiera ser un antivirus, ¿no? Sin embargo, este modelo que nos ha acompañado por muchos años ha comenzado a ser muy rápidamente obsoleto, porque la cantidad y los tipos de ataques que se nos presentan hoy en día ya no son solamente ataques que entran a través del perímetro. Hay muchos ataques. Hay ataques que pueden penetrar a nuestro ambiente desde múltiples vías y una vez adentro, como vamos a ver ahora un par de ejemplos que tenemos, pueden comportarse de manera difícil de prever o imprevisible y después de una semana o un mes o más tiempo materializarse. Entonces, de muy poco vale el poner defensas perimetrales solamente si no estamos planeando en un esquema diferente basado en métodos modernos de protección, que me proteja en contra del phishing. Todos los días recibimos correos ilegítimos de phishing, en contra del ransomware, que es posiblemente una de las pesadillas más complicadas que cualquier empresa puede enfrentar, un ataque de un software malicioso que pide un rescate como este que les digo ahora de esta universidad en Colombia, ataques de denegación de servicio y muchos otros tipos de ataques que se van a poder prever y repeler con sistemas más modernos basados incluso en esquemas de inteligencia artificial, que aprendan por sí mismos cuáles son las metodologías de ataque y cómo van evolucionando esas metodologías y que nos ayuden de manera dinámica a poder prever y ser proactivos y poder repeler o mitigar el impacto de uno de estos ataques. Entonces, los esquemas, y esta es tal vez la primera premisa de mi presentación, los esquemas tradicionales de defensa en los cuales nosotros pensamos en que ya compramos el firewall, ya tenemos el antivirus, están alcanzando con mucha rapidez la obsolescencia. Y los elementos más modernos, dentro de ellos, los modelos de monitoreo 24/7 basados en inteligencia artificial y correlación,
como el SOC, son uno de los elementos que nos van a permitir mitigar el impacto de ese incidente que va a ocurrir, de acuerdo a la premisa de la ciberdefensa. Las amenazas han venido evolucionando con mucha rapidez. Hoy en día son mucho más violentas de lo que eran hace pocos años. Y si me piden a mí que las agrupe en 3 familias de amenazas, la primera es el tipo de amenaza de exfiltración, que lo que intentan son extraer los datos internos de nuestra organización para sacar algún provecho de esos datos. Vamos a ver un par de ejemplos ahora más adelante. La paralización, que lo que hacen es dejar a la empresa paralizada para, a través de una extorsión, obtener fondos de la empresa y volverla a un modelo operativo viable. Y los ataques a la reputación, que lo que intentan es disminuir el valor de la marca de una empresa o de una organización o de una persona. Entonces, en manera macro, esas son las 3 motivaciones que tiene un atacante para intentar penetrar o vulnerar una empresa o una organización. Es filtrar sus datos, dejar la empresa paralizada y dañar su reputación. Uno de los elementos más sorprendentes que viene ocurriendo hace algunos pocos meses es que los atacantes están mezclando las 3. La paralizan a la empresa de pura entrada con un ransomware, exfiltran datos y los publican en las redes para burlarse de la empresa y al mismo tiempo dañar su reputación. Entonces ya estamos viendo una reconstrucción de los impactos de estas vulneraciones. En en ejemplos de exfiltración de datos, algunos de nosotros, los que estemos en Costa Rica, recordaremos hace un poco más de un año este ataque de un grupo cibercriminal ruso llamado Maze, que atacó al Banco de Costa Rica, al BCR, y según se dice, logró exfiltrar cerca de 4 millones de transacciones de tarjetas de crédito, números de tarjeta de crédito que publicaron en la red oscura. Bueno, esta noticia que está acá es bastante reciente, del 5 de mayo de este año, y nos dice que el ataque del grupo cibercriminal Maze obligó al BCR a acelerar su viraje tecnológico. Efectivamente, en una institución de tanto tiempo, tan estabilizada y además con un proceso de inversión tan serio en el mundo de la ciberdefensa y la ciberseguridad, aún así, un grupo cibercriminal basado en Rusia logró vulnerarlos. Entonces, este es un ejemplo de exfiltración de datos. Son datos que se obtienen para beneficio propio del atacante. Y esto lo obtuvimos hoy en la mañana de un foro de cibercriminales en la red oscura. Obviamente está oculto la dirección, pero quiero que lo vean acá con atención. Este es un foro de conversación de individuos con malas intenciones. Y aquí abajo están 3, 4, como 5 conversaciones diferentes en ese foro. Y aquí entramos a un lugar que se llama Carding Forum, es decir, un foro en donde hablan de tarjetas de crédito. Esta primera línea habla de venta de tarjetas de crédito y de código CVV, ese es el código de seguridad. Es decir, hay una conversación activa relacionada con compra y venta de números de tarjeta de crédito. Y si lo ven aquí a la derecha, esa conversación tiene más de casi 25,000 publicaciones, es decir, 25,000 unidades de publicación relacionadas a una conversación de venta, compra y venta de números de tarjeta de crédito y 30 conversaciones activas. Esto fue, como les digo, obtenido hoy en la mañana directamente de la red oscura. Y así como esto, hay centenas o miles de sitios en los cuales los atacantes utilizan lo que ya obtuvieron de una penetración o de una vulneración, en este caso la exfiltración de datos de tarjetas de crédito, y los ponen a la venta para cualquier persona que quiera entrar. De hecho, quien entró en este foro de la red oscura fui yo. No necesité mucho esfuerzo, en más o menos media hora estaba inscrito, y si yo quisiera, tuviera malas intenciones o fuera un delincuente, pudiera apropiarme de esas tarjetas de crédito para hacer un daño real. Este es otro ejemplo de exfiltración de datos que nosotros en AtiCyber trabajamos hace algunos meses. Esto es un pantallazo y debajo de esa cobertura oscura que le pusimos nosotros, hay combinaciones de acceso de usuario y contraseña a servidores importantes en una organización financiera de primer nivel en la región.
Entonces se estaban vendiendo accesos a servidores a través de usuario y contraseña en la red oscura. Cuando hicimos el proceso de contención, lo que encontramos fue esto. Este es un resumen. Hay 5 instancias de software malicioso residentes en el ambiente. Hay spyware. El spyware es el que espía y sustrae la información. Hay downloaders. El downloader, lo vamos a ver en un minuto, es el iniciador de todo un proceso de ataque. Y hay cryptomining, es decir, se aprovechan de las computadoras y los servidores de esta institución para hacer minería de criptomonedas sin que la institución lo sepa. Aquí abajo muestra las IP relacionadas con el ataque, Rusia, Lituania y Latvia, pero lo más importante y probablemente puede ser el mensaje central de mi presentación es que a nosotros nos llamaron para apoyar en la contención del incidente en abril del 2019. Y el paciente cero, es decir, el primer archivo infectado por el downloader, fue infectado en noviembre del 2018, es decir, 5 meses antes. Esta infección estaba residente dentro de esta institución financiera 5 meses antes de que hubiera una evidencia de que había habido una vulneración. La paralización, que es la segunda familia, ¿se acuerdan que hablamos de la exfiltración de datos? La segunda es la paralización. La paralización de una empresa es la labor fundamental de un ransomware. Un ransomware lo que hace es entrar a la empresa o a la compañía o a la organización y cifrar o encriptar los datos que la empresa utiliza para trabajar en el día a día. La gente piensa que es un software malicioso, un ransomware que entró y se instaló y tomó esa acción. En realidad es un poco más complicado y complicado significa que a todos nosotros nos pone en problemas más serios. Lo primero que se instala es un downloader, ya lo vimos en la página anterior. El downloader es una pieza muy pequeña de software que solo tiene una labor, es anunciar que ya está instalado y que puede abrir una brecha dentro de la organización y ese anuncio lo hace en la red oscura, lo pone a la venta. Entonces ese downloader dice, yo estoy penetrando a esta universidad o a esta empresa o a esta organización de gobierno, ¿quién quiere comprar este acceso? Esos accesos se venden en la red oscura. Alguna empresa que produce software malicioso de muchos tipos hay, lo compra e inocula el código malicioso, que puede ser un malware, puede ser un spyware, puede ser un virus, puede ser un software de cryptomining de muchos tipos. Y lo más complicado de este punto número 3 es que en muchas ocasiones, al mismo tiempo, varias empresas compran ese acceso. Entonces, tenemos en nuestro ambiente diferentes infecciones provenientes de diferentes compañías o productoras de software malicioso. Cuando el software malicioso se instala, se comunica con el centro de comando y control y dice, estoy instalado. Y el centro de comando y control lo activa. Pueden pasar días o semanas o meses antes de que eso ocurra. Y en ese momento se materializa el ataque. Y vemos las evidencias, como lo que está pasando a esta universidad en Colombia hoy en día, las evidencias de lo que está pasando. Y esto es un ciclo permanente. Tal vez lo más complicado de esto es que desde el punto 1 hasta el número 6, que es el ataque, puede pasar mucho tiempo. Entonces, yo puedo tener dentro de mis sistemas los datos y las bases de datos y los archivos, ya software malicioso que cuando hago un respaldo, por ejemplo, por seguridad, el respaldo está infectado también con ese software. Entonces, en muchas ocasiones lo hemos visto que 3 o 4 meses hacia atrás, cuando restablecemos los respaldos para volver a la empresa a un modelo operativo viable, esos respaldos ya vienen con la infección instalada. Y una vez que todo el proceso pasa, la empresa, digamos, pagó o logramos apoyarla en liberarlo o lo que fuera, los atacantes venden las coordenadas de la víctima, es decir, de la empresa que lograron vulnerar, también en la red oscura. Entonces, en la red oscura se puede comprar listas de empresas que ya fueron vulneradas, con incluso mecanismos para vulnerarlas. Entonces, hay un porcentaje muy alto de probabilidades de que si ocurrió una vulneración en una empresa, la vulneración vuelva a ocurrir en el futuro. Es un problema muy complejo que además lo estamos viendo cada vez más en nuestra región. Este es un ejemplo real de un mensaje que los atacantes dejaron en una empresa de tecnología en la región. Esta empresa tenía cerca de 100 servidores y le lograron atacar 65 servidores. No estaban funcionando del todo, toda la empresa estaba caída.
y le pedían $500,000 para liberarlos. Y los dos mensajes que señalamos ahí, dice sus archivos están encriptados y no están disponibles. Eso era cierto. Puede chequearlo, dice ahí a la derecha. Todos los archivos tienen la extensión TG54, etcétera, que es una extensión que utiliza un atacante de malware en particular. Y en la del centro dice, esto es solo un negocio. Absolutamente no nos importa nada de quién es usted ni lo que hace, solo queremos obtener beneficios. Ese es el comportamiento natural y normal de un atacante que se dedica a desarrollar e implantar código malicioso. En la tercera familia, que hablamos de ataque reputacional, es bastante común fundamentalmente en empresas que tienen mucha visibilidad. O como últimamente está ocurriendo, el atacante que ya inoculó un ransomware aprovecha para burlarse de la empresa atacada para que ésta sienta mayor urgencia de tomar la acción de pagar por el rescate. Entonces, este ejemplo que les muestro acá es una publicación del diario La Nación de Costa Rica de hace un par de años, esto fue en el 2018, en donde dice: Gobierno de Costa Rica confirma hackeo de páginas web oficiales. Muchas páginas web del gobierno de Costa Rica en esa ocasión fueron hackeadas y fueron defaced, es decir, le quitaron el contenido de la página y pusieron otra página diferente, en muchas ocasiones burlándose de la organización o con caracteres en chino, y en algunas ocasiones hemos visto incluso vulneraciones en las cuales publican información que nadie quiere ahí, por ejemplo, pornografía, o links a otras páginas que no queremos ahí. Entonces, este es un tercer sabor o la tercera familia de las motivaciones por las cuales ocurren los ataques. Por lo tanto, nosotros en AtiCyber quisimos ser creados de manera diferente para que con un proceso apoyados en los aliados como los que tenemos hoy en día en esta conversación, Cerebro de Israel, podamos convertirnos en una empresa única. Somos una empresa de ciberdefensa. Es todo lo que hacemos. Nosotros apoyamos a nuestros clientes a defender sus activos digitales. No llevamos marcas, nosotros no tenemos representación de antivirus o firewalls, esa no es nuestra labor. Por lo tanto, somos flexibles a todo lo que nuestras empresas clientes tengan. Apoyamos nuestra gestión con las inversiones que en el pasado las empresas ya hayan hecho. Entonces, queremos decir siempre que somos una empresa basada en conocimiento. Lo que entregamos es conocimiento. Y somos conformantes de una alianza global muy importante, dentro de las cuales están algunas de las empresas más importantes en Israel como Cerebro en el mundo de la ciberdefensa. Esa es la propuesta de valor que AtiCyber está trayendo al mercado. Muestra de esto es, hace poco tiempo, el 14 de junio, tuvimos el enorme honor de acompañar a Mike Dríquez, que es el cónsul de Israel en Costa Rica, hablando del ecosistema de seguridad de Israel y los impactos que tiene la nueva alianza entre el gobierno de Israel y el gobierno de Costa Rica en ciberseguridad. Entonces, nosotros en AtiCyber fuimos quienes acompañamos a Mike, al señor cónsul, en este webinar, apoyado por la Embajada de Israel, la Cámara de Comercio de Costa Rica e Israel y obviamente la Embajada. Entonces, nosotros estamos muy orgullosos del esfuerzo que hemos podido poner y de los resultados que hemos tenido de nuestras alianzas globales y fundamentalmente con todo lo que viene de Israel. Y lo que queremos hablar con ustedes hoy de la solución de SOC as a Service, que es una solución que entre AtiCyber y Cerebro ponemos a su disposición. El SOC as a Service es una evolución del tradicional SOC. Hace algunos años el SOC requería que las empresas y las instituciones compraran o adquirieran toda la tecnología, el hardware y el software relacionado. Entonces las inversiones resultaban ser muy grandes y prácticamente inaccesibles para casi cualquier institución, pero como todo, los correos, el almacenamiento, el hosting, ha ido migrando hacia consumirlo as a service. Y el modelo de Cerebro es exactamente un consumo as a service, lo cual implica o tiene varias implicaciones importantes. Una de las primeras es que quien me está brindando el servicio, en este caso Cerebro y AtiCyber, son expertos en esto. No tengo la obligación de generar un nivel de expertise superior en ciberdefensa cuando me dedico a manufactura o distribución o gobierno. Eso es un elemento fundamental. Y segundo, es menos costoso.
el impacto en los flujos de caja de una solución de SOC as a Service es mucho menor, como todos nos imaginaremos, que el impacto de una compra de un SIEM, que es uno de los componentes de la solución de SOC as a Service. Entonces, tiene beneficios por todo lado. ¿Dónde cae la solución de SOC as a Service? Es decir, ¿cómo podemos entender dentro de nuestra estrategia de ciberdefensa o de ciberseguridad dónde calza una solución de SOC? Bueno, yo puse acá el marco de ciberseguridad de la NIST. La NIST es una oficina de estándares norteamericana que habla de cuáles son las 5 familias de actividades que toda empresa debería llevar a cabo si queremos proteger nuestros activos cibernéticos. La primera familia es identificar. Sabemos qué cosas están conectadas a mi red. Sabemos si un colaborador trae un equipo propio y lo conecta. Ese es el mundo o la familia de identificar. Luego la de proteger. Las preguntas que proteger hace es, ¿tenemos controles de acceso robustos o cualquier empresa puede entrar a nuestro sistema con usuario y contraseña? ¿Nuestros colaboradores están entrenados? ¿Saben cómo identificar un phishing? ¿Saben qué actividad o qué acción tomar cuando traen un pendrive externo? Contamos con mecanismos de mitigación de riesgos. Ese es el mundo de proteger. Y en el mundo de detectar es donde cae el SOC. La pregunta fundamental de detectar es esta, y esta es la que quiero que les quede a todos claro después de esta reunión. Estamos en capacidad de determinar de manera temprana la existencia de un riesgo en nuestro ambiente. Es decir, tenemos un mecanismo de alerta temprana para que cuando algo ocurra y genera señales sospechosas, lo podamos ver lo antes posible para evitar una propagación de la infección. Esa es la pregunta que las actividades de detectar hacen y que SOC resuelve. El SOC es un mecanismo que me permite prácticamente de inmediato o en muy poco espacio de tiempo determinar si hay alguna actividad en mi ambiente de la red que parezca ser sospechosa. Y luego están las actividades relacionadas con responder. Tendremos un plan de acción ante incidentes en las cuales nuestro modelo de SOC ayuda también. Tenemos capacidad de respuesta a incidentes y recuperar. Sabemos cómo volver a un modelo operativo viable después de un incidente. Entonces, el SOC entra dentro del mundo de detectar, que de hecho es donde yo creo que los desarrollos más importantes en tecnología se están dando hoy en día. El SOC tradicional, ya para ir terminando, es la primera línea que está acá. Básicamente era un centro de alertas nada más, como una especie de call center que llamaban al cliente a decirle, parece que hay una señal sospechosa, centrado en tecnología, es decir, teníamos que comprar productos y servicios y alinearlos con el proveedor de SOC y eran un espacio físico. Ese es el modelo tradicional. Nuestro SOC es transversalmente diferente. El SOC de ATI de Cerebro es una extensión de la empresa. Nosotros no solamente somos un centro de alertas, sino que además les apoyamos a extender las capacidades de ciberseguridad de la mano con Cerebro y locales acá en la región. No estamos centrados en la tecnología, es independiente de lo que la empresa tenga, no importa la configuración interna que haya en el ambiente, el SOC puede monitorear prácticamente cualquier dispositivo que emita señales para ver señales sospechosas. Y en lugar de ser un espacio físico, es una fuente global de soluciones. Dentro de un SOC no solamente puede entrar el monitoreo, podría entrar, por ejemplo, una solución de DLP. DLP significa protección en contra de fuga de datos, o una solución de Zero Trust, que es una de las filosofías más nuevas de identificación de usuarios dentro de nuestro ambiente. Entonces, yo puedo contar con que mi SOC no solamente va a tener los modelos de monitoreo, sino además agregarle funcionalidades superiores apoyados en que del lado del SOC hay una empresa experta. Entonces, nuestra propuesta de valor dentro del SOC as a Service y que Dudu y Melina, que están con nosotros desde Israel, nos van a ayudar a robustecerla y a mostrarles cómo funciona, es el SOC de AtiCyber y de Cerebro es completamente as a Service, ya lo conversamos. Cuenta con las capacidades de monitoreo dual entre Costa Rica e Israel. Todo lo que está ocurriendo en el ambiente desde la perspectiva de las señales de potenciales riesgos está siendo monitoreado 24/7 en Costa Rica y en Israel. Incluye servicio de respuesta a incidentes. Hoy en día todavía yo veo propuestas de SOC de muchas empresas que hay en el mundo que no incluyen la respuesta a incidentes. Esto es un error
tiene todo el sentido del mundo cuando yo estoy apoyando en la detección y detectamos desde el principio que haya un equipo que forma parte de ese proceso de detección que me apoye a responder al incidente, en lugar de tener que aislar ese incidente y pasárselo a otra empresa que me ayude a la respuesta. Entonces, incluimos el modelo de respuesta a incidentes, incluimos el servicio de análisis forense, dado que estamos almacenando todas las señales, es bastante más fácil hacer la forénsica, es decir, entender las causas y efectos de un incidente. Y como les decía en la filmina anterior, tiene enormes capacidades de evolución. Si dentro del modelo de SOC queremos incorporar capacidades de Zero Trust, que ya se los mencioné, o de plataformas administradas, es decir, delegar la administración del antivirus, por ejemplo, dentro del SOC, o la administración del firewall al SOC, eso lo podemos hacer y eso agrega mucho valor. O dentro del SOC que el personal pueda encargarse eventualmente de hacer pentesting y simulaciones, eso también se puede hacer, o data loss prevention o muchas otras soluciones. Entonces, el SOC se convierte en un organismo, no es un elemento estático de personas que están sentadas en una computadora, es un organismo que evoluciona de acuerdo a cómo van evolucionando los potenciales ataques. Esa es mi presentación de hoy. Quiero abrir, si tienen alguna pregunta, la pueden hacer en el chat y la podemos ir contestando. De cualquier forma, ahora que va a acompañarnos la gente de Cerebro, Dudu y Melina, también podemos ir recibiendo las preguntas de ustedes y al final le vamos a dedicar un tiempo para responderlas. Entonces, voy a dejar de compartir. Dudu y Melina, buenos días, buenas tardes para ustedes. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Vamos a ver si pueden ustedes ya compartir. Buenos días, amigos. Buenos días, amigos. ¿Me escuchan bien? Sí, Dudu, perfecto. Acá no tenemos el video. No tenemos que nos vean. Necesito que nos des permiso, Fernando, a poner el video. Sí, Roberto, si le das capacidad de proyectar a Melina. Inmediatamente. Gracias. Vamos con esto. Un segundito. Ay, caramba. Bueno. Un segundito. Carolina, ¿podrías hacer co-host a Dudu, por Melina, favor? a Melina. Melina, por favor. Listo, estoy en eso. Listo. Listo, Dudu. Si quieren, pueden probar a ver si pueden compartir. Lo trato. Pero, bueno, estoy tratando de cambiar la cámara que no me la deja. Lo checo en un segundo. Lo arreglamos, esperen, pongo la pantalla de por mientras. Bueno, buenos días a todos. No sé si ven mi pantalla ahorita. Ahora sí, perfecto. A mí me van a perdonar un poco, ya que... ¿Me veo? ¿Me ven? ¿Me veo? ¿No me ven? Ok, bueno, lo estoy tratando de mejorar. Ay, estoy sin voz hoy. Van a tener que perdonar, entonces Melina me va a apoyar con toda la explicación. Pero como siempre, muy contentos de estar con todos ustedes, con los amigos de ATI en Costa Rica y tener esta oportunidad de presentarles a Cerebro, que básicamente, como Hernando lo ha comentado, cambia el mundo operativo
a nivel de los SOCs y da un acceso a un market mucho más grande y lo hacemos accesible a empresas que básicamente en vez de gastar mucho dinero, si lo tienen, o nada más tener el willingness de tener un SOC, ahorita es accesible. Entonces, los próximos minutos les vamos a explicar un poco qué es Cerebro, qué es esta cooperación con ATI en Costa Rica y qué valor les podemos dar, y básicamente van a ver la plataforma de cómo funciona, cómo les da no nada más la visibilidad, sino también la capacidad de reaccionar a un ataque. Okay. Perfecto, ¿me escuchan bien todos? Perfecto. Sí. Bueno, entonces vamos a hacer una presentación de unos minutos, un poco de lo que es, qué es Cerebro, de qué se trata, un poco cuál es el alcance. Y después vamos a pasar a ver la plataforma para que ustedes las conozcan, vean cómo funciona, qué features tiene, cuáles son las características principales. Para abordar un poco el contexto, entonces Cerebro ya está en el mercado hace unos 5 o 6 años, justamente de la necesidad, como dijo Hernando y como explicó ahora Dudu en unos minutos, que vimos de las empresas que hoy cuentan con soluciones, que cuentan con antivirus, que cuentan con firewall, con todo tipo de email platforms, si es Active Directory, si es web proxy, y todas estas soluciones generan grandes cantidades de alertas. Al final del día, para todas las empresas es muy difícil tener una visibilidad de lo que está pasando con todo este caos, entender exactamente qué es lo que está sucediendo con sus eventos de seguridad y poder determinar justamente cuáles son los riesgos verdaderos para el negocio y cómo nosotros obviamente podemos mitigarlos o podemos reducirlos. Así que es un poco de cómo nace Cerebro y pasamos a crear lo que es la primera plataforma online de operaciones de seguridad, que como explicó Hernando, no solamente se queda en el SOC as a Service clásico o tradicional que conocíamos hace unos años, sino que ya prácticamente toda nuestra infraestructura está en la nube, es una plataforma totalmente cloud-based, que se puede conectar de forma agnóstica a cualquier tecnología o a cualquier ambiente de todos nuestros clientes, de cualquier empresa hoy en el mundo. Ya también si hablamos de microbusiness, si hablamos de pymes, de corporates, de enterprises, Cerebro en ese sentido es totalmente agnóstico y accesible para cualquier tipo de organización. Justamente uno de los objetivos de Cerebro es transformar todo este caos de la ciberseguridad y transformarlo en información clara, concisa, que les permitan a ustedes, como ya sean IT managers o security managers encargados de lo que es la parte de ciberseguridad de sus empresas, entender, como decía, de lo que está ocurriendo con sus eventos de seguridad y no solamente entenderlo, sino qué pueden hacer ustedes al respecto, cuáles son todas esas acciones, recomendaciones para ustedes poder mitigar cualquier tipo de amenaza, de incidente, reducir riesgos y así saber que el 100% del tiempo nosotros estamos justamente trabajando para monitorear y identificar todas esas señales y esas actividades sospechosas. Voy a comentarles rápidamente lo que es el alcance de Cerebro, un poco cuáles son las capas que nosotros hoy en día damos, empezando por lo que es la parte de monitoreo estratégico. Damos un monitoreo 24/7, tenemos en nuestro SOC analistas durante las 24 horas del día, todos los días del año, monitoreando y justamente identificando cualquier tipo de actividad sospechosa, irregularidad, cualquier tipo de actividad anormal que nosotros veamos. Como decía Hernando también, lo más importante es justamente identificar y detectar esos pequeños pasos antes de que se convierta en un incidente. Además de esto, tenemos todo lo que es el equipo de investigación forense. En el caso que nosotros estemos ya investigando algún incidente que se esté dando, nuestro equipo de forense es el encargado de investigar dónde sucedió el incidente, cuál es la magnitud del mismo, a qué host, a qué IPs, a qué tipo de entidades de la organización está relacionado, todas las fases de justamente este análisis o esta investigación que ellos dan para llegar a la conclusión y entender qué fue lo que pasó, cuáles son las recomendaciones que el cliente puede tomar y obviamente estudiar y aprender para próximos casos. Además tenemos lo que es el equipo de inteligencia de amenazas, de caza de amenazas. Ellos buscan proactivamente
lo que llamamos IOCs o todo tipo de índices de compromiso, entender exactamente cuáles son nuevas metodologías, sistemas que estén buscando afectar campañas, por ejemplo, sean regionales o a ciertas industrias o a nuestros clientes específicos, a nuevas tecnologías, que nosotros podamos entender por medio de fuentes de datos, grupos, recopilar toda esta información y entender cuáles son las próximas amenazas que nosotros podemos prevenir. Para esto, junto con nuestro equipo de optimización, nosotros generamos y creamos casos de usos, hacemos todo lo que es la correlación de eventos, creamos nuevas reglas para poder justamente generar alertas más específicas y en cualquier momento que pasen estas actividades que nosotros investigamos o analizamos, poder estar alerta y poder investigarlo en el mismo minuto que llega. Y por último tenemos lo que es la parte de respuesta a incidentes. Nuestro equipo de respuesta a incidentes es el encargado de cuando ya nosotros estamos hacia un incidente grave o lo que llamamos más un estado que tenemos que intervenir. Nuestro equipo de respuesta a incidentes es el responsable de guiar y acompañar al cliente durante todo el proceso a cuáles son los pasos a tomar. Obviamente hasta llegar a la conclusión de que no hay ningún tipo de amenaza. Es decir, todo ese proceso de acompañamiento, de guía, de cuáles son las acciones que el cliente puede tomar al respecto para lo que es la mitigación o la neutralización del ataque, todo eso lo va a ir haciendo con nuestro equipo de respuesta a incidentes. Entonces, como explicaba también Hernando antes, las diferencias de los diferentes proveedores de SOC o los diferentes tipos de SOC que existen hoy en día, nosotros no nos quedamos solo en lo que es la parte de detección y monitoreo, lo que llamamos el nivel 1 y 2, sino que como ven acá tenemos todas las capas que también alimentan lo que es el equipo 3 y 4. Así que desde el momento que detectamos, investigamos, hacemos todo el research o la investigación, el análisis necesario, pero también sabemos responder junto obviamente con el cliente y con ustedes, con sus equipos locales, para poder estar seguros de que, como decía antes, no hay ningún tipo de amenaza y ustedes pueden volver a trabajar de forma normal, de forma natural en sus empresas. Rápidamente les quiero comentar hoy en día un poco de lo que es nuestra tecnología, digamos, detrás de Cerebro, ya para en unos minutos mostrarles un poco lo que es la plataforma como tal. Hoy Cerebro lo que hacemos nosotros es por medio de un colector de eventos que instalamos en uno de los servidores, por medio de una máquina virtual. Nosotros, por medio del colector, recibimos visibilidad y conectamos todas las soluciones que ustedes tengan hoy en día. Es decir, si es un firewall, si estamos hablando de antivirus, de EDRs, MDRs, cualquier tipo de web proxy, Active Directory, plataformas de email o cualquier tipo de solución hoy, solución tecnológica obviamente que va en lo que es la parte de seguridad o de ciberseguridad, nosotros lo conectamos y recibimos automáticamente visibilidad a todas estas soluciones que generan constantemente logs. Todos estos logs al final del día van a llegar a nuestro SIEM, y nuestro SIEM hoy en día es el QRadar de IBM, que muchos de ustedes seguramente ya conocerán. Lo que hace justamente el SIEM es recopilar toda esta información, como ustedes lo ven en la imagen, todos esos puntos de colores, y en nuestros sistemas pasan automáticamente por un proceso de data lake. Es decir, nosotros sabemos filtrar la información, sabemos detectar falsos positivos, sabemos definir exactamente cuáles son las alertas que nosotros tenemos que investigar, cuál es todo ese ruido innecesario que muchas veces, como decía al principio, se genera por la cantidad de alertas que generan mismas las soluciones o los logs que esto generan. Podemos justamente identificar junto con inteligencia artificial, junto con nuestros equipos y capas de monitoreo, de detección o de investigación forense, cuáles son todas esas investigaciones o tickets que nosotros tenemos que abrir y podemos reflejárselas a ustedes por medio de la plataforma de una forma centralizada, visible, clara y obviamente ya interpretada. Así que eso es un poco de cómo funciona Cerebro, cómo nos conectamos y cómo al final del día ustedes reciben la información. Voy a pasar rápidamente a conectar y mostrarles cómo funciona hoy en día la plataforma de Cerebro. Nada más, Hernando, si me puedes comentar si la ven. Perfectamente, la vemos. Sí, buenísimo. Entonces, acá tenemos todo lo que es el dashboard de Cerebro. Automáticamente cuando nuestros clientes se conectan a nosotros reciben la plataforma de Cerebro en la que ustedes van a poder ver en las primeras ventanas todo lo relacionado a las investigaciones que nosotros en estos momentos estamos llevando a cabo. Eso quiere decir, investigaciones en estos momentos abiertas las acomoda, automáticamente las clasifica
por gravedad de la misma. Entonces, automáticamente nuestros clientes entienden cuáles son las investigaciones más críticas en estado alto, medio, bajo, y eso también ayuda rápidamente a priorizar y entender cuáles son las investigaciones que necesitan más atención por parte nuestra, por parte del cliente. Automáticamente también el cerebro las organiza y las clasifica por tipo de investigación. Podemos ver acá diferentes tipos como el user activity, el network traffic, lo que son emails sospechosos, archivos sospechosos. Así que automáticamente vamos también a poder entender cuáles son las investigaciones, de dónde están llegando y a qué tipo de análisis, digamos, o de reporting system pertenece en estos momentos. Lo mismo con respecto al estado. Automáticamente el cerebro los clasifica y entendemos rápidamente en qué estado está cada una de nuestros tickets, de nuestras investigaciones. Lo mismo cuando hacemos escalaciones, sean externas, sean internas, ustedes lo van a poder ver automáticamente de esta forma. Todas las investigaciones, también aquellas que ya fueron cerradas y que ya nosotros llegamos a cierto tipo de conclusión, ustedes la van a poder ver en el dashboard de cerebro, sea de los últimos 7 días, 30 días, el último año. Toda la información queda guardada en la plataforma, mismo para poder generar reportes constantemente. Como decía también, si son diarios, semanales, mensuales, ustedes van a poder ver y descargar automáticamente estos reportes y utilizarlos obviamente de forma interna. Luego en el DEFCON les muestro acá donde tenemos la rueda principal, que en estos momentos aparece en estado crítico, muestra básicamente lo que es el nivel de seguridad de la empresa. Ustedes van a poder ver que es una rueda que va a ir cambiando de color, porque depende y tiene un algoritmo, digamos, asociado a lo que son los 4 números que ustedes ven en la parte inferior. La cantidad total de investigaciones, la cantidad total de escalaciones, la cantidad de acciones pendientes que nosotros enviamos y ustedes pueden realizar de su lado, así como la cantidad de recomendaciones en estos momentos que todavía también no se han llevado a cabo. Luego, en el momento que ustedes entran a cualquier ventana que aparece en el dashboard, es totalmente dinámico. Es decir, en el momento que yo entro, por ejemplo, a todas las investigaciones en estado crítico, entonces me aparece automáticamente el desglose de esas, en este caso, 2 investigaciones, y cuando entro a una de ellas voy a ver el ticket relacionado a esa investigación. ¿Qué podemos ver acá? Acá vemos lo que es el estado de la investigación, vemos el tipo de investigación, quién de nuestros analistas lo asignó, el reporting system quiere decir la fuente de registro que ustedes conectaron y está relacionada a esta investigación. Entonces ustedes van a poder ver si es que conectan un checkpoint, si es que conectan un Palo Alto, si es que conectan un Sophos Central, un GCP, un AWS, cualquier tipo de tecnología, sea on-prem o sea un cloud, ustedes van a poder ver que pertenece justamente a esa fuente de registro. En lo que es el resumen, ¿qué fue exactamente lo que pasó? Cerebro les permite entender cuándo abrimos la investigación, por qué lo abrimos, un pequeño resumen de lo que está pasando. Les permite entender todo lo que es la magnitud, es decir, a qué usuarios, a qué host, a qué mailboxes, a qué IPs está relacionada esta investigación. Cuando todavía Cerebro está llevando a cabo la investigación, ustedes van a ver que todavía ese va a ser la conclusión, y cuando ya hay conclusiones específicas y puntuales lo van a ver también por medio de la plataforma, así como todo tipo de indicadores, archivos o cualquier tipo de información relacionada. Mismo en el ongoing activity ustedes van a poder ir dándole seguimiento a esa investigación específica. Si me voy ya a una investigación que fue cerrada, entro al ticket, me aparece exactamente la misma estructura, pero ustedes van a ver que ya aquí hay más información, porque obviamente la investigación ya lleva varios días analizándose, van a ver que el ongoing investigation pues ya tiene sus etapas y sus fases, la magnitud, las conclusiones y también recomendaciones. Recomendaciones en este caso que ustedes como empresa pueden llevar a cabo de su lado, si es llevar a cabo cierta configuración, si es bloquear un URL, si es bloquear un dominio, si es bloquear algún email sender, cualquier tipo de recomendación que a nosotros nos ayude a reducir riesgos futuros o relacionados con este incidente que estamos verificando, y que a ustedes obviamente también les va a ayudar a ser proactivos y justamente a mitigar cualquier tipo de amenaza. Así que eso en cuanto a la parte de recomendaciones y acciones pendientes, que de nuestro lado son siempre acciones que nosotros sugerimos o recomendamos llevar a cabo constantemente, justamente para poder reducir todos esos riesgos.
Obviamente el dashboard de Cerebro, como ustedes lo ven aquí, y ya voy terminando también para que nos quede unos minutos para responder a sus preguntas, tiene diferentes features. Constantemente nosotros estamos modificando y estamos haciéndole un update a lo que es la versión actual. Van a poder ver todas las investigaciones de una lista bastante ordenada. De forma visible van a poder ver todas las fuentes de registro que ustedes conectaron, como lo ven de esta forma, con la lista, el protocolo, el tipo, el estado en estos momentos de esa fuente de registro. En caso que ustedes quieran contactarse con nuestros analistas, ya sea de monitoreo, de soporte, lo van a poder hacer por medio de nuestro intercom, de nuestro chatbox. Automáticamente ellos van a recibir su request y van a poder contestarles también por medio de la plataforma. Y por último les quiero mostrar todo lo que es la parte de usuarios. Es decir, ustedes en Cerebro le pueden dar acceso a cualquier persona de la empresa que ustedes quieran, sea por administradores, sean observadores. Ustedes van a poder recibir notificaciones, sea por correo electrónico, sea por medio de la plataforma, próximamente también por mensajería instantánea. Así que de esta forma, en la mañana ustedes van a levantarse, van a ver exactamente qué es lo que está ocurriendo, cuáles son las investigaciones nuevas que nosotros abrimos, qué es lo que está pasando con sus eventos de seguridad, qué tipo de nuevos incidentes o nuevas amenazas nosotros estamos investigando. Van a poder llevar a cabo todas esas recomendaciones o acciones pendientes que nosotros damos, y obviamente en caso futuro de tener que intervenir, de tener que ya estar frente a un incidente en estado crítico, que nuestro equipo de IR tenga que intervenir, los van a llamar por teléfono, sin lugar a duda, ustedes van a estar conscientes de que estamos frente a este estado y los van a guiar y durante todo el proceso acompañar a cómo obviamente mitigar y neutralizar a lo que nos estemos enfrentando. Así que eso es en unos 10-15 minutos un poco lo que es Cerebro, cómo funciona, cuál es su alcance. Espero haber abarcado la mayoría de los detalles, pero sí quiero dar ahora, Hernando, unos minutos para poder responder a cualquier pregunta, para que ustedes también pregunten por medio del chat. Muchas gracias, Melina. Excelente. Queremos abrir acá un espacio de preguntas. Tengo un par de preguntas por acá que me llegaron directamente a mi correo, pero quiero ver si hay alguien que tenga alguna pregunta pendiente. Adelante, por favor, el que desee hacer alguna consulta o pregunta. Este es un tema fundamentalmente importante en la defensa de los activos digitales de las empresas, y me parece que es también un privilegio poder contar con Melina y con Dudu hoy presentes desde Israel. Entonces, adelante, y si no, yo paso a leer las preguntas acá. Okay, voy a leer una mientras se nos calienta la audiencia. Me pregunta José López de Colombia, tenemos una persona de Colombia acá, dice, ¿qué tan caro es implementar una solución de estas en contra de, por ejemplo, instalar un antivirus? No sé si quieren ustedes contestarla o procedo yo. Adelante si quieren. Sí, primero que nada, importante decir que Cerebro no es un sustituto al antivirus. De hecho, justamente lo contrario. Nosotros necesitamos de la información del antivirus, del firewall o de cualquier solución que ustedes tengan en la empresa para poder alimentar a nuestro SIEM y así poder justamente monitorear toda esa información. Así que eso sí es importante que quede claro, que no somos sustituto a ningún tipo de infraestructuras tecnológicas, justamente nos alimentamos de la infraestructura con la que ustedes tengan. En cuanto a precios, la forma, digamos, nosotros hoy cómo lo utilizamos en grande, también se los planteo, es de acuerdo al tamaño más que nada de las empresas. Hoy en día nosotros, como dije antes, damos respuesta a microbusiness, damos respuesta a pymes, a SMBs y a corporaciones, a enterprise. Cada una de ellas tiene un precio totalmente diferente. Nos adaptamos a la cantidad de usuarios, digamos, en el Active Directory que ustedes tengan registrado, entidades que tengan registradas en la empresa, y esa es nuestra forma de cotizar, justamente para dar respuesta y para dar a cada uno de los diferentes tamaños que existe hoy de organización su precio indicado, de acuerdo, digamos, a también el tamaño, digamos, de empresa o de usuarios que ustedes tengan hoy en día. Gracias, Melina. Tengo otra pregunta por acá. Me dice,
¿qué tanto nivel de capacitación interna hay que tener para manejar un SOC con ustedes? Ok, si eso lo preguntan del otro lado, entonces respondo. Del lado del cliente, justamente es lo que nosotros estamos tratando de otorgar. Cuando una persona, un cliente contrata Cerebro, nosotros no necesitamos que de su lado tenga ningún tipo de certificación en seguridad informática, en ciberseguridad. Para eso nos contratan a nosotros. Hoy en día es nuestro día a día. Nosotros tenemos más de 100 analistas y expertos que están constantemente en los diferentes equipos, monitoreando, identificando, haciendo toda la investigación, buscando los IOCs, correlacionando todos los eventos necesarios. Así que del lado de ustedes, del lado de nuestros clientes, necesitamos pues una persona que nos ayude en lo que es el tema del onboarding, llevar a cabo las configuraciones necesarias, estar pendiente de la plataforma, que obviamente es una acción clave el poder llevar a cabo las recomendaciones y las acciones pendientes, pero no tenemos ningún tipo de requisito por parte de ustedes de tener algún equipo interno que tenga que estar certificado o tenga que pasar algún tipo de certificación o capacitación fuera de la que nosotros damos como parte de la plataforma. Excelente, Melina, muchas gracias. No tengo más preguntas. No sé si hay alguna pregunta que quieran hacernos de parte de los asistentes a través del chat. ¿Algo pendiente? Ajá, aquí hay una de Mauricio. Dice Mauricio, ¿qué requisitos de hardware se necesita cumplir en la organización para poder implementar su plataforma? Ok, nosotros hoy los requisitos de Cerebro son bastante, digamos, cortos o breves. Hoy en día por parte de nuestros clientes solo necesitamos lo que es el servidor, que tiene que tener cierta capacidad de hardware virtual o de memoria para poder, digamos, soportar a lo que es el colector de eventos. De nuestro lado, nosotros ponemos el colector, o sea, nosotros mandamos las guías para poder instalar lo que es la máquina virtual, y dentro de la máquina virtual instalar el colector de eventos, así que todo lo que son guías, scripts o modelos de configuración, nosotros nos encargamos. Por parte del cliente, justamente de ustedes, son 2 o 3 requisitos técnicos, como decía, de hardware virtual, que tiene que tener mínimo para poder soportar el colector, pero fuera de eso, los requisitos son bastante mínimos y es una solución plug and play. Muchas gracias, Melina. Tenemos otra de Jesús Irausquín. Dice, en el caso de una infraestructura cloud basada en containers, ¿cómo sería el deployment? ¿Se necesita agente en cada server? Ok. Bueno, lo trato de contestar. También lo mismo, primero que nada, infraestructura de la nube es mucho más sencilla de instalar. AWS, Azure, con una API. En caso que tienes containers, depende de si cada environment que quieres monitorear, se va a tener que hacer o con una API o instalar un agente dedicado al container para que podamos tener la visibilidad. Depende ahorita ahí de cómo manejas la infraestructura de containers. Tengo empresas que lo cambian a nivel casi diario, suben y bajan, entonces nada más quieren monitorear la infraestructura general. Hay clientes que quieren monitorear dedicadamente dentro del container del environment. Los dos, depende de tu decisión, son posibles, obvio. Muchas gracias, Dudu. Vamos a ver, vamos a dar un minuto más por si hay alguna otra pregunta. Y como siempre, de todos modos, si también las preguntas no llegan ahorita y se recuerdan más tarde, siempre estamos aquí a su apoyo, junto con ustedes cerrados, que mandan a ti las preguntas o nosotros para que podamos contestar y hacerle apoyo a los participantes. Correcto. Finalmente, creo que solo me queda agradecerle a los asistentes. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Quiero hablarles de un modelo que hemos implementado junto con Cerebro en nuestros países de la región, que es una prueba de concepto. La prueba de concepto es una herramienta que si la empresa en la cual ustedes trabajan está interesada en conocer cómo puede funcionar una solución de SOC a lo interno, nosotros podemos implementar una prueba de concepto de la solución que hemos visto hoy a 0 costo.
nos conectamos a los dispositivos que ustedes requieran, siempre y cuando sean en nube. En la prueba de concepto es mucho más sencilla y fácil de implementar si lo que vamos a estar monitoreando está en la nube. Las cosas en tierra requieren de un trabajo un poquito mayor y entonces eso no lo incluimos en la prueba de concepto, más sin embargo hacer una prueba de concepto con los dispositivos en nube genera un valor bien interesante. La empresa puede observar cuál es el modelo de trabajo en Israel, Costa Rica y el modelo de monitoreo de las señales que están produciendo cualquiera de los dispositivos que tengamos en nube, y durante un tiempo que normalmente es unas 4 semanas, un mes, podemos analizar junto con ustedes qué tal funciona esta solución. Sí les digo, en todos los casos en que hemos hecho una prueba de concepto en la región, hemos al final implementado la solución porque nuestro cliente queda muy sorprendido, no solamente de las prestaciones que podemos entregar, sino también de la facilidad de conexión que tenemos con este modelo. Entonces, si sumamos esto, que es un modelo muy sencillo de operación, a que, dado que es as a service, tiene un costo muy accesible, pues tenemos una solución de primer mundo, o nacida en Israel, lo cual creo que todos tenemos muy claro, habla por sí mismo, en nuestra región para proteger nuestros activos digitales para que no nos suceda pues una sorpresa desagradable. Dudu y Melina, no sé si tienen algo para cerrar. Yo les agradezco muchísimo. Para nosotros es siempre un placer compartir con ustedes y buenísimo tener la señal directamente de Israel. Esa camiseta de Messi ahí atrás, Melina, me imagino que es tuya. Muy agradecidos por haberse ustedes tomado este espacio en la tarde de compartir con nosotros. Entonces, adelante, no sé si quieren despedirse. Muchas gracias a todos de nuestro lado. Muchas gracias por participar y como dijo Dudu también, cualquier pregunta, sea nosotros, Armando, vamos a estar mucho más que felices de contestar. También si tenemos que hacer luego algún tipo de llamada para explicar ciertas preguntas más técnicas que hayan surgido y o hacer una demo un poco más especializada. Así que ha sido un gusto y muchas gracias a todos por asistir también. Muchísimas gracias a todos. Concluimos acá este webinar. Que tengan un excelente día. Buen día. Adiós.